Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración, Nuestra Señora del Carmen. La Biblia menciona varias veces la belleza del Monte Carmelo. En el siglo XII después de Cristo, un grupo de monjes se estableció en ese lugar y comenzaron a honrar a María como Nuestra Señora del Monte Carmelo, o simplemente Nuestra Señora del Carmen. Iniciamos nuestra celebración cantando. Es hora de partir mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar si está mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta memoria obligatoria de nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Invocamos su presencia maternal, invocamos a la mamá que nos ayude, que nos lleve hasta Jesús como siempre. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Sin mirar a la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te suplicamos, Padre, que nos ayude la gloriosa intercesión de la Virgen María y con su protección poderosa llegar a Cristo, monte de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Ay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche. Al despuntar el día, lo realizarán porque tienen el poder en su mano.
codician campos y lo arrebatan casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia. Por eso, así habla el Señor. Yo proyecto contra esta gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello ni andar con la cabeza erguida, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá contra ustedes una sátira y se entonará esta lamentación. Hemos sido completamente devastados. Lo que le corresponde a mi pueblo se lo entregan a otros. ¿Cómo me lo quitan a mí y distribuyen nuestros campos entre los que nos llevan cautivos? Por eso, no tendrás a nadie más que arroje la cuerda para medirte un lote en la asamblea del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. No te olvides de tus pobres, Señor. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te ocultas en los momentos de peligro? El pobre se consume por la soberbia del malvado y queda envuelto en las intrigas tramadas contra él. No te olvides de tus pobres, Señor. Porque el malvado se jacta de su ambición. El codicioso blasfema y menosprecia al Señor. El impío exclama en el colmo de su arrogancia: no hay ningún Dios que me pida cuenta. No te olvides de tus pobres, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de violencias. Detrás de sus palabras hay malicia y opresión. Se pone al acecho en los poblados y mata al inocente en lugares ocultos. No te olvides de tus pobres, Señor. Pero tú lo estás viendo. Tú consideras los trabajos y el dolor para tomarlos en tus propias manos. El débil se encomienda a ti. Tú eres el protector del huérfano. No te olvides de tus pobres, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y los sanó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos leyendo con San Mateo. San Mateo, este gran evangelista que está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana, es decir, al judaísmo. Y por eso que nos está presentando también desde el Antiguo Testamento. San Mateo es el que más elementos del Antiguo Testamento nos trae de una manera explícita. O sea, o copiá, o jeshá, o lees, o pío huerú, oído jaíja, o moigo, a ver, lleva en su evangelio. Ya lees hanmuaya, ya igual hanmuaya, ¿verdad? Entonces aquí la Escritura nos está mostrando que llega, ¿verdad?, a su plenitud a través
de la persona de Jesús. Es decir, en Jesús se está cumpliendo todo un camino de promesa. Esto es lo que los cristianos están ofreciendo. Upeara espera oye ella cua lleva upeara espera la oñe punu oña mindu hugo ella y cua y lleva, y después de haberle conocido y de todo lo que Jesús fue revelando, la comunidad, la iglesia comienza a reflexionar y a decir Nave gojina peñan de yara y cua ea cueñandeo peñan de yara iba de cueñandeo peñan de yara prometida de cueñandeo. El cumplimiento en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces todo lo que habían prometido, ¿verdad?, los profetas, justamente dice lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí. Peñan de Yara oía lleva. Entonces con las promesas, yo le había elegido, yo ya había pensado quién es el Mesías. Mesías, recordemos que significa Salvador. Este es mi elegido muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Es la predilección que yo tengo en él. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, aquí tenemos que pensar muy bien, ¿verdad? Entonces, lo que significa entonces esta elección, enseguida lleva levantar las antenitas y decir, y bueno, yo he puesto mi predilección en Jesús. Este es mi Hijo amado. Porque ahí está. Es decir, nos va a manifestar y nos va a revelar quién es el Padre. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar y cómo se va a dar a conocer justamente Dios Padre? Y porque dice, porque Él es quien hará justicia. Nosotros sabemos muy bien, a veces mañana reflexionar, ñajendúa lleva, ñandillara, Dios es considerado y sobre todo definido como el justo, la justicia. Y entonces es esta justicia entre las naciones y el único en quien podemos depositar verdaderamente nuestra esperanza. Entonces, ¿quién va a ser? Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que nos está trayendo, en primer lugar, la misma justicia, porque a través de Él nosotros entendemos, comprendemos esta manifestación de Dios Padre, que es justo. Y desde aquí nosotros entendemos muy bien que Él hará justicia a todos. La vida cristiana por eso siempre se llama a una universalidad. Católico lleva, ñandego ya hoy, ñandego cristiano católico ya, porque justamente la vida cristiana sí o sí para tener sentido tiene que ser católica. La vida tiene que ser católica. Católica quiere decir universal. Upeago dice entero estea benguana, dicatui la secta. Dicatui entonces la ñañembotea lleva ñande mintego ave. Anique o mi ore cueten, anique. No, la vida cristiana es justamente vivir la justicia de Yara Urujay Shañandé. Y por eso dice que Él es el que va a traer esa muestra de la vida cristiana. Y después continúa, ¿verdad?, la palabra de Dios, siempre tomando desde el Antiguo Testamento, diciendo, derramaré mi espíritu sobre él. La fuerza del espíritu, peñandeña y contenea, anunciará la justicia a las naciones. Y después una actitud muy interesante, cómo se le presenta al Mesías, cómo se le presenta a lo que está trayendo desde esa profecía de Isaías. Él no discutirá, él no gritará, nadie oirá su voz en las plazas, no quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante. Entonces, todos estos elementos nos sirven y nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros para poder hacer
un camino también de santidad, un camino de justicia, un camino. El silencio de por sí quiere decir ese silencio, pero que busca siempre y que procura construir. Ese silencio que no es que se queda entonces de una manera fría, de una manera lejana de los demás, no. Aquí quiere decir ese silencio, pero que es un silencio que observa. Ñamañá, yajeya, yajesha, ñajendu, ayeva, ñañepu añandú, ñandera pisacuera, ñemba, epa la ñaicote me imaginaba, epa la yeyapoana. Y así entonces, Él vencerá de esta manera el mal, Heñandé. Nos presenta entonces al Redentor, nos está presentando a Jesús. Él que nos trae a quién, nada más y nada menos que a Dios mismo, Dios Padre que nos quiere por medio de su Hijo Jesucristo, que se entrega y que nos está mostrando la revelación de Dios Padre. Ella va oye ella camba, ella va omombe uñande, va ella bañande ya guatabana. Y entonces no luchando, ¿verdad?, como los hombres, sino amando como Dios. El amor, queridos hermanos, es lo más grande. El amor, queridos hermanos, es lo único que a nosotros nos puede cambiar. El amor es, queridos hermanos, lo único que a nosotros, ¿verdad?, nos puede ayudar y nos puede llevar hacia ese cambio de la familia. Primero el cambio nuestro luego, ¿verdad? En la medida en que Yajaljú, en la medida en que Ñamoía lleva pe ñandereco y ñande yarapope, ciertamente que después eso hace que cambiemos y ese amor también hace que los demás después, viéndonos a nosotros, puedan también cambiar. Que así sea. Que así sea. Y ahora, queridos hermanos, vamos a implorar al Señor y presentar nuestras peticiones. A cada intención respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, que permaneciendo en actitud contemplativa ante la palabra, la anuncien desde la vida, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todas las naciones de la tierra, que por la intercesión de Nuestra Señora del Carmen les alcance la paz y el bienestar, y ponga en los corazones sentimientos de fraternidad y amor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las gentes del mar y por cuantos se acogen a la protección de Nuestra Señora del Carmen, que experimenten su cercanía y la ayuda que necesitan para llegar al punto seguro que es Jesús y vivir en intimidad con Él, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la orden de los carmelitas, que se vea enriquecida con nuevas vocaciones, y por todos nosotros que, como María, permanezcamos atentos a la voluntad de Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú que has consagrado el corazón a los que en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor que se entrega en el dolor a los demás. Tú que has preparado este lugar, que has traído contigo el vino y el pan, celebrando la belleza del amor, junto a ti, oh buen Jesús, en este altar, porque humildemente vienes hacia mí, Señor,
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los frutos de nuestra tierra y del trabajo de este pueblo que se acoge a la protección de la Madre de tu Hijo, la Virgen del Carmen. Haz que la ofrenda de estos dones por la intercesión de nuestra protectora nos una más y más en el misterio de Cristo tu Hijo y nuestro Redentor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Hemos recibido, Señor, en esta celebración de la Virgen del Carmen, la palabra y el cuerpo de tu Hijo. Concédenos, con estos auxilios y con la protección de María, alcanzar en la gloria de tu reino la alegría de la perfecta unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita del cielo y le invocamos como auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Que la circunstancia no acabe con tu fuerza, que esta enfermedad no apague tu luz, que el miedo no sea más grande que tu fe, porque Dios ha dicho no temas, yo te sostendré. Ya se ha esfumado la soberbia, ya no hay cabida para envidias, por fin se acaba esta vanidad. Hay cosas importantes que debemos recordar, que valen más los abrazos, valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, que valen más los abrazos, valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, y valen las risas en las familias, incluyendo el estrés del día a día. Nada nos detendrá si unidos oramos por sanidad. Nuestros sueños no acaban aquí, de esta con Dios podemos salir, porque valen más los abrazos, valen más los valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, que valen más los abrazos, valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, y valen las risas de las familias juntos con Dios. Hay esperanza y vida. Juntos con Dios, hay esperanza, y hay vida, solo con Dios. Mis manos hoy se elevan en una oración y contemplan tu grandeza, oh mi buen Señor. Me postro de rodillas ante tu bondad, tu gloria me rodea, Rey de majestad eterna, es tu gloria eterna, tu grandeza eterna, es tu gloria y eterna, tu grandeza. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra proclamaré
proclamaremos hoy. Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra proclamaremos hoy. Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Que nos ofreces por amor. Por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra proclamaremos hoy. Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Que nos ofreces por amor. Por amor. Reflejo del amor, custodio de Jesús, llevas contigo el regalo de traer al Salvador. Te entregas por amor, sonríes sin temor, pues tu esperanza está sembrada en aquel que te creó. Sigue su camino, conoce su destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Sincero en corazón, paciente en el dolor, eres amigo
amigo y gran hermano, en ti veo a Jesús, espejo del Señor, humilde servidor, entregas todo sin cansancio por aquel que nos salvó. Sigue su camino, conoces tu destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Sigue su camino, conoces tu destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Conoces todos mis miedos, lo que me ata por dentro, lo que me quita la risa, lo que me intranquiliza y me hace dudar. Pero es que tú te apareces y todo se desvanece. Me das la seguridad de que nada jamás de ti me apartará. Yo confío en ti, Señor, porque tú eres la paz en quien puedo descansar, que a mi alma se calma. Yo siento que sin ti los prados serían desiertos. Son muchas preocupaciones, son tantas persecuciones, amargas desilusiones que de pronto me pierden, me hacen tropezar y dejas a otros por mí. Me buscas hasta encontrarme. Dime quién soy para ti, que tú insistes e insistes en que sea feliz. Yo confío en ti, Señor, porque tú eres la paz en quien puedo descansar, que a mi alma se calma. Yo siento que sin ti los prados serían desiertos. Apenas oigo tu voz, desaparece el dolor. El frío interno se pasa, tu calor me abraza, puedo en ti reposar. Yo confío en ti, Señor, porque tú eres la paz en quien puedo descansar, que a mi alma se calma. Yo siento que sin ti los prados serían desiertos. Yo confío en ti, Señor,
porque tú eres la paz en quien puedo descansar. A mi alma se calma, yo siento que sin ti los prados serían desiertos. La 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 la. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe,
para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.